Rafa Domínguez ofreceu nesta xornada a súa primeira rolda de prensa como presidente do PP local, nunha cita onde anunciou que hoxe presentaría un novo código ético local. He anunciado que voy a realizar un nuevo código ético. Este código ético va a tratar de que la relación entre los políticos y la gente sea mucho más clara. Está basado en el Código Ético del Partido Popular, que es nacional, y el Código Ético de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y simplemente hay algunos privilegios que tienen algunos concejales con los que creo que no debemos estar. Yo no creo en los privilegios para los concejales. Rafa Domínguez tamén dixo que nesta xornada pedirá ao Comité Executivo do partido que se aprobe canto antes a creación dun comité asesor local. El comité asesor local está formado a priori por todos los concejales. Yo quiero separar el trabajo de partido con una ejecutiva local fuerte y potente, que es la que he nombrado el otro día, y quiero también contar con todos los concejales. Los concejales que están trabajando ahora formarán parte del comité asesor local para que puedan interaccionar y el partido no vaya por un lado y los concejales por otro. En relación ás listas, dixo que era demasiado cedo para pechalas e que ata o ano que ven terá tempo de perfilar os concelleiros que o acompañarán no seu camiño cara á alcaldía da cidade. Vamos a ver, ahora rearmar el partido, trabajar en el partido, organizar el partido, no dejar de lado la labor municipal, que es muy importante, y a partir de ahí cuento con todos para elaborar en el momento preciso, que será, yo creo que es un mes y medio antes de las elecciones, una lista muy potente para Pontevedra en la que los que más trabajen y los que más demuestran puedan estar. Domínguez tamén anunciou nesta xornada que o primeiro tema que tratará como presidente será o emprego e que para isto manterá reunións con diferentes entidades da cidade como a EMPE ou AGE. O presidente do PP local non sabe en que momento deixará o seu cargo como concelleiro Jacobo Moreira, quen será sustituído por Gerardo Pérez Púa.